En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 15 de septiembre de 2025. Bochorno nacional e internacional gracias a, ya saben, esa cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista que se suponía que iba a pasar por las calles de Madrid. Pero no ocurrió. Desde prácticamente el principio se ha dicho que por Palestina hacía falta acabar con la Vuelta Ciclista. Algunos decían, si no queréis disturbios ni problemas, pues que se cancele o que se expulse al equipo israelí y ya está. Sí, todo esto ya sabemos cómo funciona. Libertad de expresión, siempre y cuando pienses lo mismo que yo. Banderas, las de España no, las de Palestina sí. Hablaremos de esto porque es fascinante. Y los altercados dejaban imágenes dantescas en el centro de Madrid. Estas son las imágenes. Tampoco eran muchísimos, pero, claro, el gobierno ha estado jaleando y también las instrucciones de Marlaska era dejarles hacer, pues al final consiguieron acabar con esa última etapa. Y iba uno de los tipos empujando una valla, tirando a uno de sus compañeros. Como decía Miguel Rovira en Twitter, muy acertadamente, estos son los que están todo el día diciendo que las banderas son un trapo y que en realidad la patria es un hospital público, excepto con la cuestión de Palestina, que ahí es que la bandera está en todas partes. Participaba también nuestra élite intelectual, estaba Irene Montero con Yone Belarra, que iban ahí, lo tienen, esa imagen dantesca, eso sí, rodeado de guardaespaldas. Esto es fascinante. Vamos, tía, a reventar la Vuelta, eso sí, con nuestros guardaespaldas. Antisistemas, dicen algunos. Hombre, no hay nada más de sistema que esta gente, que repite como papagayos lo que le dice el poder en un momento determinado. Y ahora estamos con el rollo palestino. Pero es por lo que toca. ¿Se acuerdan ustedes? Estos son los mismos que defendían el pueblo saharaui, decían defender el pueblo saharaui, hasta que Sánchez y sus voceros cometieron esa vil traición de venderlos a Marruecos, someterlos al sátrapa, y entonces ya el pueblo saharaui, oiga, ustedes han visto manifestaciones multitudinarias o reivindicaciones, campañas, ¿verdad que no? Porque les importaba un bledo el pueblo saharaui del mismo modo que les da exactamente igual el pueblo palestino. Al 99% de los que estaban ahí, si les dices, oye, sitúame en el mapa dónde está Palestina, vamos, imposible. Imposible. Pero les da igual. Y como digo, desde el principio estaban con este rollo. Había que sí o sí acabar y boicotear la Vuelta Ciclista a España. Todo esto dirigido por un tipo que conviene recordarlo, porque claro, hay algunos, pues en fin, que dicen, ¿cómo va a estar uno a favor de la barbarie? No, si no se trata de estar a favor de la barbarie. Tenemos el caso de Ibon Meñica, que este hombre, que ha sido uno de los grandes líderes de todas estas protestas, un antiguo miembro de ETA, condenado, que entre otras cuestiones se dedicaba a recaudar fondos para la banda terrorista. Este es el que ha estado liderando el tema. Luego pues está la parte, digamos, pijo progre de Ione e Irene, que van pues a reventar a reventar la Vuelta Ciclista con sus guardaespaldas. Vamos a manifestarnos qué antisistemas somos. Oy. Una imagen dantesca a nivel internacional. Que claro, imagínense el resto, dirán, Villera, ¿cómo van a celebrar estos cualquier cosa? Sí, como digo, no es que fuese 500.000 de personas tomando las calles de Madrid, no. Puñadito. Es que se les dejó hacer, porque esa era la orden del gobierno. Así celebraron, los pobres ciclistas, en el parking de un hotel, así tuvieron que acabar con esa ceremonia triunfal que, pues en fin, en este caso, esta es la imagen bochornosa que dejó para la historia. Eso sí, antes Pedro Sánchez había estado en Málaga en un mitin de la PSOE y ahí reivindicaba y jaleaba a los manifestantes. Lo escuchamos. Antes por detrás alguna bandera palestina. Y sí quisiera decir varias cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Sí, banderas palestinas muchas españolas, eso no, porque eso es una cosa de fachas y tal, ya saben. Pero claro, no deja de ser fascinante, una causa justa. No vamos a entrar ni a debatirlo. Dices, vale, bien. Y la del pueblo saharaui no era una causa justa. Porque hay que asumir que hay una parte considerable de la sociedad que es completamente irracional, completamente lobotomizada, que al final es lo que me digan. Y ahora toca esto. Y salen. Y revientan la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista, que es uno de los eventos deportivos más importantes del año en España, el gobierno apoyando que se reviente. Es impresionante. Porque, como digo, esto, pues España poco, nada les importa, la imagen les da igual. Dicen desde hace mucho tiempo que Israel, Pegasus, ya saben, el teléfono que infectó, el teléfono móvil de Pedro Sánchez, el software y también de otros ministros, que Israel tiene toda esa información. Pues hombre, no sé si la tiene o no. Esto se lleva escuchando ya demasiado tiempo. Pero si es así, no sé a qué esperan. Otro de los tipos que, claro, dice uno, oye, ¿cómo es posible que este hombre se haya convertido en lo que es hoy en día? Hablamos de Marlaska, que también salía esta mañana reivindicando esas protestas pacíficas y en el mismo fragmento deseando la pronta recuperación de 22 policías que resultaron heridos. Lo escuchamos. Una inmensa mayoría, como sabemos, de ciudadanos españoles, madrileños y también españoles ayer ejercieron su derecho a manifestarse. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que conjugar y garantizar el derecho a manifestarse de esa inmensa mayoría pacífica y evidentemente también garantizar la seguridad de los ciclistas y garantizar también la seguridad del resto de la sociedad que acudía también al evento, a la última de las etapas de la Vuelta a España, con el fin de disfrutar de ella y garantizar también su integridad física. En ese sentido, lo que me queda es, naturalmente, felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el trabajo desarrollado, por el trabajo que pudimos ver y, evidentemente, pensar y interesar el rápido restablecimiento de los 21-22 agentes de la Policía Nacional que ayer resultaron heridos. Tan pacífico que deja 22 policías heridos y luego también imágenes de familias corriendo, niños llorando, que simplemente querían ir el domingo a ver a los ciclistas. Pues no, porque fue tan pacífico todo que decidieron que sí o sí la Vuelta Ciclista no iba a concluir. Y lo consiguieron. Ahora lo consiguieron con el apoyo del gobierno, que les dejó hacer. Hablamos de Pegasus. ¿Qué tendrán de Marlaska? Es una pregunta muy pertinente. ¿Por dónde lo tendrán agarrado para que se preste a este ridículo? No lo sabemos. En fin, su rostro pues ya nos deja ver que bien no lo debe estar pasando. ¿Pero qué tendrán? Ojalá pronto poder saber qué es ese contenido que Marlaska no quiere que salga a la luz para prestarse a este juego y todo ese prestigio que tenía. Porque es verdad, y esto hay que reconocerlo. Marlaska fue uno de tantos, pero Marlaska se veía yendo a cerrar él personalmente Rico Tabernas y enfrentándose a los terroristas para ahora estar aplaudiendo las manifestaciones de toda esta gentuza. No lo sabemos. Y hoy Pedro Sánchez pues también ha querido seguir en esta línea, porque pues, en fin, ese es el hombre que va a liberar al pueblo palestino. Eso sí llama poderosamente la atención, que les preocupa tanto Palestina que nunca jamás hacen ningún tipo de reivindicación por los derechos de las mujeres en territorio gazatí. Nunca lo hacen. Nunca hablan de eso. Ni por los propios palestinos que tuvieron que huir de Hamás. Esto hay que recordarlo. Que pregunten a miembros de Al-Fatah qué les pasaba cuando Hamás tomó el poder en Gaza. Que tuvieron que huir. Esto no. Esto parece que no les importa. Ni las niñas, ni los homosexuales, no, todo esto no. Están tan comprometidos con el pueblo palestino que de eso, oye, ni una palabra. Pero sigue en esa línea
Y además ya, pues en fin, en el delirio absoluto, comparaba a Hamas, un grupo terrorista, con Zelensky. Decía, esto es lo mismo, lo de Rusia. ¿Por qué Israel participa en competiciones y hemos expulsado a Rusia? Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Qué reflexión, ¿eh? Como hace ahí la parada. Cristina Narbona ahí asintiendo. Esta señora lleva toda la vida mamoneando y viviendo el poder político. No es un doble, no lo confundan con un doble del Planeta de los Simios, no. Es Cristina Narbona, que sigue ahí. Pero esta señora, sí, pues ahí está viviendo de nuestro dinero. Claro, la comparación es que no puede ser más estúpida. Pero hay cuela. Ahora, sí que conviene recordar que Sánchez, ya tanto que dice de Rusia, anda que no ha comprado gas ruso, ¿eh? En más de una ocasión batiendo récords. Lo digo porque si alguno se cree la chorrada que ha dicho y la comparación tan estúpida que ha hecho. Porque vamos. Es la hipocresía de toda esta gente, del pueblo saharaui, bueno, hasta que me lo diga Pedro, entonces ya el pueblo saharaui no. Ahora están con esto del palestino, pero hasta que ya se aburran y se pasen a otra cosa. Todo lo que sirva para sus propios intereses. Ahora bien, sí que deja una lección muy interesante. Y es que si estando ellos en el gobierno han sido capaces de reventar la Vuelta Ciclista a España, imaginen qué es lo que va a ocurrir cuando pierdan el poder. Porque esto hay que tenerlo muy presente. ¿Qué va a hacer cuando condenen al fiscal general del Estado? ¿Va a llamar a esas hordas de sindicalistas y pijo progres a asaltar el Supremo? ¿La policía va a actuar? Seguro que no lo hará con la furia con la que actuaba con pobres ancianas que paseaban por Ferraz cuando comenzaron las protestas. Lo peor del sanchismo está por llegar. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias del día, hay una noticia que ha llamado poderosamente la atención y no por el show del sanchismo. Vamos a dejar de comentarla con Alejandro Entrambasaguas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jano, muy buenas. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, la noticia. Leo lo que has publicado en el debate. El hermano de Sánchez vivía oculto en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Explícanos esto. Bueno, efectivamente, pues es una novedad más dentro de todo el procedimiento judicial y de toda la investigación policial que se está llevando a cabo contra el hermano del presidente del gobierno. Y esto es tremendamente llamativo. ¿Por qué? Porque nosotros en el debate fuimos quienes desvelamos que se había mudado a Portugal, no porque hubiera encontrado ningún encanto en el país vecino, sino porque quería acogerse al tipo fiscal, que obviamente acogiéndose a ese tipo fiscal iba a pagar muchos menos impuestos, y de hecho la juez que le está investigando, la magistrada Beatriz Viedma, le preguntó que por qué se había mudado allí, y él dijo que bueno, que tributaba en Portugal porque vivía en Portugal. Pero la realidad es bien distinta. La realidad es que nunca ha vivido en Portugal y que mientras simulaba que lo hacía, en realidad estaba viviendo en el complejo de la Moncloa. No lo hacía solo, lo hacía acompañado de su mujer, la japonesa Kaori Matsumoto, y con cargo al erario público. Esto que cuentas, entiendo que tiene consecuencias legales. Pues sí, puede tener consecuencias legales, porque esto puede ser constitutivo de un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, ya que estamos delante de un caso que ya ha ocurrido con otra gente conocida, con cantantes, con futbolistas, que lo que hacen es mudar su residencia fiscal, pero realmente estar viviendo en España. Y este sería el caso de lo que le está pasando al hermano del presidente, con la gravedad de que no es que esté viviendo en España, es que está viviendo
en el complejo de la Moncloa, ¿no? Y como digo, esto es enormemente llamativo porque el ahora ya ha sido procesado por corrupción, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y podría sumársele un nuevo delito más. Esto no te lo han desmentido, porque en alguna ocasión te desmienten estas noticias, pero no se han pronunciado al respecto. No, bueno, esto suele ser la tónica habitual dentro del gobierno. Yo creo que ya han aprendido, ¿no? Porque cuando han desmentido algo a sabiendas de que era verdad, pues se han encontrado con que había documentación o había pruebas que lo podían acreditar. Nosotros, esto es una información que jamás la hubiéramos dado, ¿no? De no tenerla comprobada, que tenemos atada y muy atada, y la prueba es que hoy hemos dado una entrega, pero durante los próximos días daremos más novedades que todas acreditan que el hermano del presidente estuvo viviendo en el Palacio de la Moncloa, que, ojo, esto no es ilegal, porque otros presidentes han tenido a familiares suyos viviendo en el complejo presidencial, pero sí que puede ser ilegal el hecho de que, habiendo mudado su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos, en realidad estés viviendo en España y, en concreto, en la residencia del presidente. Sí, hombre, que lo tengan ahí escondido, como el hermano de Bart en Los Simpson, para que no pague impuestos, hombre, pues sí, ahí está la ilegalidad, ¿no? Que viva en el complejo, como bien apuntas. Pues nada, Alejandro, estaremos pendientes a lo que publicas en el debate, y también hay que recordar que ha sacado libro La Sagrada Familia. La Sagrada Familia es la familia Sánchez. A ver si te vienes por aquí y lo presentamos como corresponde. Cuando quieras, Jano, ya sabes que es un placer. Pero bueno, mientras tanto, tienen ese libro disponible en Amazon para los más vagos y en todas sus librerías. Nos vemos pronto, Alejandro. Gracias por entrar. Un abrazo, Jano. Muchas gracias a ti. Fuerte abrazo. Ahora sí, nos vamos a las noticias del día. Recibimos una semana más a nuestro querido Juan Ander Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Ya tenemos al gobierno fomentando la violencia en las calles, y eso fue lo que vimos ayer en la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Una imagen deplorable. A nivel nacional e internacional. Bueno, en realidad esto es la tradición de la PSOE. La violencia, tomar las calles, lo que no te gusta por lo civil o por lo criminal, lo van a imponer, y con la Vuelta llevaban mucho tiempo reclamándolo y ayer lo consiguieron. Ante la pasividad de la policía, claro, ordenada por Marlaska. Por Marlaska, efectivamente. Veían rédito político en esta causa palestina, pero es que ahora ya el PSOE está completamente podemizado, ya no solo en el fondo, sino en las formas también, ¿no? Entonces ver a Sánchez en ese mitin alentando directamente, ¿no? Dice, no voy, que respeto a los deportistas. Los respeto tanto que no vais a poder pasar. Pero que no vais a poder pasar, joder, pues vaya manera de respetar a los deportistas. Bueno, ¿y la oposición qué? ¿Se ha pronunciado? Se ha pronunciado. Vamos a decir esta vez, Jano, que han sido contundentes, tanto desde el Partido Popular como de Vox. No es para menos, porque lo que ocurrió es muy grave. Encima pasó en Madrid. Tenemos un alcalde que es del Partido Popular y una presidenta de la Comunidad de Madrid que es del Partido Popular. Entonces, pues bueno, las reacciones nos han hecho esperar, han sido contundentes. Responsabilizan desde el Partido Popular al gobierno que pararon esos disturbios, la última etapa de la Vuelta en Madrid este domingo. Consideran que la imagen internacional de España ha quedado comprometida al no poder garantizar el desarrollo de un evento deportivo con tanta repercusión en el extranjero. Alberto Núñez Feijóo elevó su tono durante la reunión de la Junta Directiva Nacional, calificaba todo esto de violencia política. Muy contundente también se ha mostrado Isabel Díaz Ayuso, que decía lo siguiente esta mañana en el programa de Federico Jiménez Los Santos en el radio. Que casualmente ni en Francia ni en Italia ha pasado esta imagen catastrófica de España y de Madrid. No ha pasado allí tampoco. Y que yo sepa, si es por el mundo y por el bien y por los derechos humanos, como decía ayer el infame presidente del gobierno que tenemos, digo yo que también en Francia y en Italia la gente tendrá principios. O sea que evidentemente no va. Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España y contra un presidente del gobierno que ha dicho: vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas. Y se ha convertido ahora mismo en... se va a gobernar aunque perdamos las elecciones. Esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso, pero vamos a escuchar también al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que hacía responsable directamente al presidente del gobierno. Almeida. Es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del gobierno y especialmente hoy por el presidente del gobierno.
Bien, pues esas han sido las reacciones. Vox, por su parte, ha lamentado que Sánchez alentara las protestas. Ha criticado también duramente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que se han referido como el esbirro batasunizado. Y dicen que todo esto, Jano, no va a quedar impune. Bueno, de hecho, el delegado del Gobierno también aplaudiendo. Que le den leches a sus propios policías. Sí. O sea, es que es una cosa... Es tremendo. El que tenía que garantizar la seguridad, al final, lo que ha provocado es todo lo contrario. Diciendo que bien, que hay 22 policías heridos, el propio Marlaska también se felicitaba por esa manifestación pacífica. Que ya me dirás tú, eso de manifestación pacífica y acto seguido decir que hay más de 20 policías heridos. O sea, es algo incomprensible. El Gobierno que tenemos, encuestas que se siguen publicando y tienen mucho mérito. Es muy difícil que con todo lo que está pasando y que les contamos aquí cada semana, el Partido Popular sigue bajando. Sigue bajando. O sea, ¿cómo será que hasta GAT3 ha dicho que esto no hay por dónde cogerlo? No es sostenible, sin duda. ¿Cómo pueden irse a dormir por las noches Feijóo si fuese él? O sea, yo diría, alguien me está engañando. Bueno. Porque me dicen que esto es lo mejor, presidente. Hombre, lo mejor, pues, teniendo lo que tengo a mi alrededor y que sea incapaz de arrasar. Pues mira, que estaba en 150, está en 137. Quizás sea un toque de atención también de los propios estudios demoscópicos. No lo sé. Decir, oiga, haz algo, ¿no? Como el meme ese, ¿no? De que le están pinchando a uno y dice, muévete. Es que es complicado, ¿eh? Muévete. Claro que es complicado. Claro que es complicado. Y encima con lo de la vuelta es que lo tienen en bandeja para hacer una oposición firme. Pero bueno, lo que podemos destacar de dos encuestas en concreto que se han publicado hoy es que el Partido Popular baja, la izquierda se hunde y Vox se dispara. Empezamos con la de GAT3 para el diario ABC. El Partido Popular ganaría aún así las elecciones con 137 diputados si los comicios se celebrasen hoy. Por detrás, con una diferencia de 30 escaños, le seguiría el PSOE de Pedro Sánchez, que sigue perdiendo apoyos mes tras mes, y Vox ahora mismo pues está viviendo un momento dulce. Se convertiría en determinante para la formación de gobierno si se terciara. Vamos a ver el gráfico en pantalla. Ahí también podemos ver que Sumar toca suelo con tan solo 10 escaños, que es sorprendente que todavía, sí, me parecen muchos. Que todavía saquen tanto. Podemos obtendría 4, Esquerra y Bildu se quedarían con 8 cada uno y Junts y el PNV con 6. El debate también publica encuesta este lunes y arroja un resultado similar. Vox gana terreno al PP en el bloque de la derecha con cifras de récord frente a una izquierda casi plana. Sánchez, eso sí, mejora levemente. Bueno, que es increíble es que el PP obtendría el mismo escaño que 2023, los mismos escaños, el mismo resultado. Algo falla. Increíble con lo que está cayendo. La PSOE de los 100 no baja, ¿eh? Es una cosa... Eso es, o sea, lo del suelo de la PSOE es digno de estudio. O sea, eso sí que es un fenómeno paranormal en este caso. En fin, nos vamos con una histórica manifestación en el Reino Unido. Claro, los medios de comunicación esto no lo han contado. No interesa, evidentemente. Pero algunos flipados dicen 3 millones, 3 millones no. No, 3 millones. Pero el millón, o sea, esas imágenes son impresionantes. La cifra oficial de la policía de Scotland Yard es de más de 100.000 personas. Sí, que esto, para que no esté puesto, Scotland Yard dice pues lo que le dice el gobierno, Starmer y compañía. Claro, porque interesa que esto no se dé mucho bombo. No salga. Vamos a ver las imágenes y que los propios espectadores saquen sus conclusiones, porque desde luego ha sido una histórica manifestación en Reino Unido este fin de semana tras las políticas de inmigración. Ha sido convocado por el soberanista Tommy Robinson con el lema "Unamos al reino", y ha reivindicado el inicio de una revolución. Asegura que su país finalmente ha despertado y que el patriotismo y las fronteras son el futuro. Las imágenes de esa movilización impresionan. Vamos a verlo ahora. Ahí lo tienen en sus pantallas. Sin duda alguna, en el centro de Londres, pues ver un despliegue así de gente. Va avanzando poco a poco el vídeo y están las calles completamente abarrotadas. Es verdad que se llegaron a vivir algunos momentos de tensión y enfrentamiento, ya que una organización de extrema izquierda contraprogramó con otra manifestación. Y bueno, Scotland Yard pues tuvo trabajo ese sábado en el que se notificaron incidencias y heridos desbordados porque la concentración superó todas las expectativas. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que estaba viendo el fútbol, por cierto, ese día, ha declarado ayer mismo, este domingo, que nunca entregarán su bandera a la ultraderecha. Esta es la histórica manifestación. No es ninguna tontería, porque Reino Unido tiene un problema también muy grave bueno, con este salvaje. De hecho, el UKIP, el partido de Nigel Farage, está liderando las encuestas, arrasando. Los conservadores va a ser una cosa anecdótica si se celebrasen elecciones. Ya luego nunca sabes lo que pasa. Pero es una manifestación. Y aquí que inmigración legal o ilegal, eso ya fue.
O sea, es que esto No, ya no, claro, esto eso- de eso- no, que solo vengan legales. No, es que ya no estamos bien en eso. Nada, es otra pantalla, es ya el, Sí. el castillo final con el monstruo, sí. ¿sabes? Sí. Sí, es así. El Reino Unido tiene un problemón. Bueno, vas a ciudades como Londres o Birmingham, ves a un inglés y le haces una foto, como reliquia, ¿no? Como decir, coño, queda uno. Yo de reconocer, Tejano, estuve este verano verdad. en Londres viendo Oasis. a Oasis, que bueno, conciertazo, por cierto. Me llamó mucho la atención. Iba con mi hermana paseando por Hyde Park y costaba ver un inglés en el Que sí, que parque. sí. Costaba ver un inglés. Sí, por eso digo, migración legal o ilegal, eso ya fue. Ya fue, ya fue. Pero, en fin. Donald Trump, que ha anunciado un acuerdo con TikTok, Ujú. bueno, con China, Con China, sí, sí. para no cerrar TikTok. Al final no. Esto es como los aranceles, Jano. Parece que el anuncio que haga Trump a los 3 meses o 3 meses después de anunciarlo va Es al revés. a cambiar de opinión. En este caso, pues se mostraba él mismo satisfecho Que ha con conseguido, ese porque acuerdo. claro, Sí, sí. algo habrá conseguido. Algo habrá conseguido. No sabemos el qué, pero simplemente lo celebraba en redes. Una reunión que se ha mantenido en Madrid, por cierto. Anda. El comercio se ha reunido, no Donald Trump. Donald Trump está en Estados Unidos, pero bueno, podemos decir que Estados Unidos y China han llegado a ese acuerdo para que la red social TikTok pueda seguir operando en el país estadounidense. TikTok, que está en manos chinas. Al menos eso se desprende de una publicación que el propio presidente del país ha escrito en su propia plataforma, Truth Social. Vamos a ver ese tuit que ha puesto. La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla, concluirá pronto. Me encanta cómo define estas cosas Trump. También se llegó a un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. O sea, esa red social de la que usted me habla, ¿no? Estarán encantados. Hablaré con el presidente Xi Jinping el viernes. La relación sigue siendo muy sólida. Presidente de Donald Trump. Bueno, es que es verdad que TikTok, hablando de Kirk, relacionándolo, tuvo mucho impacto, y sobre todo en los jóvenes, el propio Kirk, con todas esas campañas que hacía de debate, ayudaron a Donald Trump, que el voto juvenil generalmente es muy demócrata, también lo fue, pero tuvo mejores resultados de los previstos. Sí, sí. Él, lógicamente, recela de TikTok porque al final, Con buen estando criterio. en manos chinas, pues bueno, eso podía dar lugar a la desinformación o que fuera una red espía directamente con... No lo dudes. Pero bueno, ha llegado... No dudes que tus datos de TikTok están en China. Hombre, no, evidentemente los tienen, pero claro, Y habían no los preguntado... tienen custodiados para que no se entere nadie. Ya. Pero, bueno, en fin, son cosas de... El mundo moderno, El business Juanín, del mundo moderno. Pero esto es esta así. mañana, además me lo he apuntado porque me ha hecho gracia, le preguntaban a Trump, oye, ¿qué va a pasar con TikTok? Tal? Y dice, bueno, quizás la dejemos morir o quizás no, depende. Yo digo, ya está, Quizás, como la canción. me he ganado. Como la Quizás, canción. sí, Quizás. quizás. En fin, nosotros vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, buenas tardes. ¿Cómo has vivido este fin de semana? Nada, muy bien. Comprobando cómo agitan la bandera palestina para intentar tapar la fosa séptica que es la corrupción del PSOE, pero ya os adelanto que no hay bandera lo suficientemente grande, ¿eh? No, sí, por mucho dices, pero es que esto es una cortina de humo, que aunque sea así, oye, que han cancelado por mucha cortina de humo, que te han cancelado la última etapa de la Vuelta Ciclista, la imagen de los pobres ahí en el parking de un hotel, poniendo ahí neveras como si fuesen... Qué vergüenza. Rubén Arranz, regresas con tu camisa blanca, cosa que agradecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, además por fuera del pantalón, que sea indicar. O sea, ya me he soltado después del estreno de la semana pasada y después de comprobar que realmente tampoco hace falta mucho en este país. Dentro de esa especie de ambiente, de atmósfera populista en la que se ha instalado todo, ya no hace falta ni camisa por dentro, ni zapatos, ni clase, ni presencia, ni ningún tipo de norma diplomática o Bueno, de pero a ver, protocolo, ¿no? pero vas bien, coño. O sea, claro, algunos dirán... Bueno, un poco medio guayabera, medio... Bueno, normal. Acorde a las circunstancias del país. Estuve otro día comiendo en un restaurante indonesio. Anda. Y me gustó la comida. ¿Aquí en Madrid? Aquí en Madrid, sí. Pero, eso es. ¿cómo se llama? Esto es interesante. Esta Se llama información. Garuda y estaba rico, la verdad. ¿Puedo decir una cosa? Por favor. Tiran más 2 tetas que 2 carretas. Pues mira, Lupe, lamento el comentario enormemente, porque, es decir, pedí langostinos. Langostinos Estaba muy bueno, indonesios. estaba bien, sí, la verdad, se nota el matiz entre langostinos. El matiz de origen de Yakarta, ¿no? Claro, se nota, se nota. Bueno, yo creo que era de Mercamadrid, pero sí, la verdad, sí. Bueno, oye, esto es importante. Yo no sabía que había uno en Madrid. Un día te invito. Es que también los japoneses... A Lupe no.
A Lupe a cocina italiana, esas cosas raras que alguna vez Me ha come. puesto la cruz para siempre. Hablando de italiano, nuestro querido Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Tú vienes elegante hoy, fenomenal. Yo vengo elegante, siempre fenomenal, o casi. ¿Qué tal el verano o qué tal el fin de semana? Pues el verano muy bien, como tiene que ser, y el fin de semana, o sea, bien, porque ha sido un fin de semana largo, porque acabo de volver de Israel, o sea, que ha sido un viaje de prensa muy interesante, con muchos compañeros de prensa internacional, entre otros. Y bueno, ha sido una experiencia, pues... ¿Qué dicen de nosotros? Pues tú qué te puedes imaginar. No, hay cosas buenas, entiendo que no. Pero es que es verdad que... Hombre, hemos tenido reuniones, claro, con personas del gobierno, como es lógico, y claro, España está evidentemente en una posición, están muy enfadados. O sea, están enfadados con Occidente en general porque consideran que no se les entiende, en términos generales, y luego con España, claro, porque además, fíjate, esto ocurrió justo que el lunes pasado, ¿no? O sea, estaba Pedro Sánchez que dio esa declaración desde la Moncloa anunciando el embargo, no sé qué de tal, o sea, ahí hay mucha... O sea, hay una relación muy, muy, muy complicada, hay un verdadero choque diplomático, te diría. Y, en fin, y luego la conclusión a la que llegan ellos, que es digo, la misma a la que llegamos aquí desde aquí, o sea, que es todo efectivamente una cortina de humo para tapar los escándalos de corrupción. O sea, ellos manejan información, creo, muy buena al respecto, y el análisis que hacen me parece bastante correcto. Y por otro lado, en fin, ¿qué quieres que te diga? O sea, la situación ahí es muy compleja, es muy compleja, y hace falta un pelín ampliar el foco de la interpretación, del análisis sobre aquella sociedad. O sea, es una situación desde hace 2 años. O sea, que no se hable de que hace 2 años, o sea, ya se ha olvidado el famoso ataque del 7 de octubre, que fue algo tremendo, algo que yo he visto, digamos, prácticamente en directo, o sea, en directo, es decir, que nos han llevado en los sitios más afectados, y el hecho de que todavía hay rehenes. Qué poco se habla de eso. Claro, en Gaza, o sea que es una situación muy complicada, y creo francamente que Pedro Sánchez y el gobierno en general, a mí lo que más me chirría es que cuando ellos hacen declaraciones contra Israel, lo hacen riéndose, o sea, con la sonrisa, porque están convencidos de que esto desde el punto de vista de la... ¿Sabes? De la propaganda les sale rentable. Hombre, y me parece un cinismo tremendo, o sea, porque estábamos hablando de una sociedad, de un contexto muy complicado. Esto que lo que estamos comentando es una cortina de humo, pero oye, las cortinas de humo también tienen sus consecuencias. Y ya no solo a nivel internacional, la imagen que estamos proyectando, digamos, en el bloque geopolítico, sino es que ayer, lo que se vivió en Madrid, todo alentado por el gobierno y la policía, que es que algunos pensaban, no, era 500.000, ¿cuánta gente? Que va, no eran tantos. Eran 6.000. O sea, era poca cosa. La delegación de gobierno. Es decir, pues serían 3.000. Bueno, entonces dices, el dispositivo policial fue, y yo creo que los sindicatos ya lo han dicho, absolutamente... mediocre, en el sentido que evidentemente querían que aquello... sí, reventarlo por lo civil o por lo militar. Porque normalmente cuando hay estos tipos de situaciones, si tú ya sabes, ¿no? O sea, que hay que mantener cierto control, no dejas que los manifestantes lleguen, por así decirlo, al primer metro, digamos, del choque con la policía. O sea, tú tienes varios perímetros de control. Por lo tanto, aquello fue una actuación por parte de Marlaska, yo creo, todo un paripé. Total. Y claro, y hay agentes heridos. O sea, es una situación realmente... La imagen del tema de la vuelta es tremenda, porque fíjate que luego los acontecimientos deportivos, o sea, ahora ya están en todos los medios de comunicación de toda Europa, por encima de las declaraciones de los políticos de aquí. Es decir, entonces, bueno, yo entiendo claramente que lo que está persiguiendo el gobierno es... Pues bueno, o sea, efectivamente es todo fuego artificial, ¿no? Para evitar que se hable de lo que no quieren, que es la corrupción, que son los juicios, las investigaciones, y lo que va a caer, que hoy publicamos una información en The Objective muy interesante sobre la posibilidad de que ya vayamos a por la financiación ilegal del PSOE. De la PSOE. Lupe, ¿cómo has visto tú esto de la vuelta? Es que la imagen es deplorable. Mira, lo primero es que si uno visualiza las imágenes de lo ocurrido y se detiene a analizar el fenotipo de las personas que intervinieron en la manifestación y sobre todo vamos a decir, en los actos violentos, te encuentras con 2 perfiles. Uno, el caleborroca de toda la vida,
y dos, en lo que yo llamo el perfil del boomer sindicalizado, que están en todas las manifestaciones que empuja el PSOE, bien sea pues en las que ¿os acordáis después de la carta que fueron no sé cuántos a la sede del PSOE a pedirle a Pedro que se quedara, o a los que van a las manifestaciones de las pensiones, etcétera? Pues ese tipo de perfiles, estaban esos dos perfiles. Es evidente también que la responsabilidad de lo que sucedió no solo recae en el presidente del gobierno, que también, porque fue el que dio el pistoletazo de salida, además de forma muy cobarde, porque él se pone delante de un micro, en un mitin, en unas declaraciones, lo suelta y luego deja hacer, para no asumir ningún tipo de responsabilidad ni de consecuencia por incitar indirectamente a la violencia. Además del presidente del gobierno, hay que exigir responsabilidad al delegado del gobierno de Madrid, con una rueda de prensa francamente vergonzosa. A mí me recordaba, hoy lo decía además alguien en Twitter, a veces tienes un juicio y hay compañeros que llevan las conclusiones, el informe final preparado, y bueno, pues durante el juicio ha sucedido algo imprevisto, su cliente o alguna prueba no ha salido como esperaba, pero bueno, él lee el informe como lo tenía preparado y lo que dice no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el juicio. Pues lo que leyó el delegado de gobierno de Madrid iba en esa línea, pero es que lo de Marlaska igual, o sea, te defienden sin ningún tipo de pudor abiertamente que la manifestación ha sido pacífica para luego, a reglón seguido, decir que hay 22 policías heridos y 2 detenidos. Pero vamos a ver, es que lo primero es incompatible con lo segundo, igual con Mónica García, escribiendo en Twitter, el genocidio es incompatible con el deporte. No, ¿cómo es? No hay que mezclar genocidio y deporte, por eso tenemos que boquetear la vuelta y no sé qué, no sé cuánto. Era lo contrario, sí. Es que te estás contradiciendo en ti misma, lo primero es incompatible. Bueno, pues es que están, digamos, que van como pollos sin cabeza. Ahora ya van, digamos que la siguiente presa para seguir agitando el avispero pro-palestino es Eurovisión. Ahora resulta que va a parar el genocidio en Gaza, que no participe Eurovisión y Israel en Eurovisión, y si participa Israel, que no participe España. Somos los héroes del mundo. Todo esto, como he dicho, es un intento de tapar con las banderas de Palestina la enorme fosa séptica de la corrupción socialista. Todos los días nos encontramos con algo nuevo, más lo que está por salir, y ya te digo, es que no lo van a conseguir. Fíjate hasta qué punto están desesperados, que en un principio la gente no había entrado a trapo con el tema pro-palestino. Lleva semana y pico. Mucho tiempo. Yo recuerdo que la semana pasada lo estuvimos hablando, que si los jueces en el enemigo interior y Israel en el enemigo exterior, porque con Trump no había funcionado, etcétera, etcétera. Pues como la gente no ha querido entrar a trapo, nos lo ha impuesto por la fuerza, es decir, ha sacado a la Kale Borroka y a los boomers sindicalizados a la calle para reventar un evento deportivo de primera magnitud. Y a mí me parece gravísimo que eso lo aliente un presidente del gobierno. ¿Cómo será que creo que el primer ministro de Dinamarca, que por cierto es socialista, ha criticado la actuación del presidente Sánchez? Yo simplemente por aportar un par de cosas que hace, por si alguno de todos estos alguna vez le da por encontrar este vídeo y ver este programa, cosa que no creo, pero bueno, él se lo pierde. Dentro del pelotón ciclista, el equipo de Israel, el equipo, por decirlo de alguna forma, que representa a ese Estado, no surge después de otros 2 equipos que surgieron primero, que sí que son equipos Estado, que son el UAE, de Emiratos Árabes, y el Bahrein. Estos son equipos Estado, como puede ser, dentro de otras disciplinas deportivas, equipos que patrocinan Estados árabes, que lo que quieren es relevancia internacional o ganar cierto peso diplomático a través, pues, del deporte, cosa que se ha hecho toda la vida. Y de hecho, muchas veces el deporte ha servido a determinadas personas con malas intenciones y un más oscuro corazón para intentar limpiar su imagen. Vamos a ponernos simplemente en un caso, más allá de la cortina de humo que ya habéis dado alguna pista para intentar desentrañarla. El UAE es de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes está armando, por ejemplo, a los rebeldes de Darfur actualmente. Es decir, que yo no me lo sabía, que he buscado un informe de Amnistía Internacional. Es un Estado que
evidentemente no tiene ese respeto a los derechos humanos que esta gente exige ahora mismo en Gaza, cuyas víctimas es evidente, como cualquier víctima civil de cualquier conflicto, pues efectivamente conviene simplemente pues, tener cierta conmiseración o cierta pena o cierto mensaje de solidaridad. Por cierto, como los 1.200 que fueron 1.200, Luca, hablabas de lo que pasó el día 7 de octubre de 2023, sí. Hubo 1.200 muertos. Que Hezbollah y apoyado por Hamas o respaldado por Hamas se cargaron a 1.200 israelíes. Ayer me mandaba un meme con Lupe que era muy interesante porque recordaba desde lo que pasó, sí. Ya no solamente los asesinatos en embajadas de Israel, acciones que evidentemente estaban promocionadas por ese yihadismo, ese terrorismo, no solamente lo que hizo el grupo Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde se cargó a 11 deportistas israelíes. No solamente son los atentados constantes, el goteo constante que ha tenido que sufrir Israel en su territorio. No solamente son los muertos derivados de las 2 intifadas que declaró Palestina cuando se empezó a radicalizar la causa. No solamente es que ya en 1948 sufriera el primer ataque de países árabes. Y no solamente es ya que ahora la situación... yo no sé si debería llamar a reflexionar a esta izquierda que la propia Liga Árabe está pidiendo una solución de 2 estados, que es la que no quiere Hamas, porque no la quiere Irán, que es el país, junto a Qatar, que está detrás de haber lanzado a los palestinos como carne de cañón. Creo que es un problema especialmente complicado, pero lo que me llama la atención es que esta izquierda liberpensadora, revolucionaria, al final lo que sigue realmente son los pasos que le dicta el camino que le pone delante las instituciones, el camino que conviene en ese caso. Hay una potencia, hay un problema que es mucho más cercano, y perdona, no me quiero alargar mucho más, que es el de Sáhara Occidental, donde España hasta hace no mucho era reconocida por la ONU extraoficialmente, pero reconocida la potencia administrativa. Eso se les ha olvidado. ¿Por qué? Porque ahora al PSOE no le conviene tocar Marruecos porque Marruecos es una especie de país sensible, de que es de vecino incómodo, pero a la vez aliado necesario. Ya se han olvidado de Sáhara Occidental. Se han olvidado, por ejemplo, no sé, de cuestiones. Veo a Zapatero, que lanza esos mensajes por la paz y que es aliado del régimen chino. Casualmente no se le escucha hablar de cómo se persigue a los uigures, que son musulmanes, dentro de China por el mero hecho de ser musulmanes. Lo digo porque esta gente después va con discursos de paz. No hablan de Birmania, no hablan de las matanzas de cristianos, por ejemplo, del grupo terrorista Boko Haram. ¿Por qué? Pues porque lo que conviene es un mensaje, es el mensaje institucional, lo que le conviene en este caso al PSOE, al gobierno de Pedro Sánchez, tanto para lo que comentáis, para enmascarar casos de corrupción, como para una cosa que es fundamental para que sigan el gobierno, y termino con esto. El análisis es resucitar esa izquierda más allá del PSOE, que está absolutamente muerta y que es lo que le va a hacer perder las elecciones. Luca. Bueno, yo creo que, o sea, en el caso concreto ese de Israel y Gaza, a mí lo que me llama la atención es cómo el PSOE ahora se ha comprado la tesis del genocidio, o sea, la tesis del genocidio. Y creo que hay como una banalización de terminológica que en realidad empieza, en mi opinión, hace unos años cuando hablaban de negacionismo climático. O sea, el negacionismo era un término que se empleaba de forma muy, muy puntual y era un término muy importante porque se trataba de aquellos que negaban la existencia del Holocausto. Esto era ser un negacionista. Y ya en aquel momento la izquierda, digamos, woke, o sea, la que venía de Estados Unidos y de la universidad, empezaba a hablar del negacionismo climático, o sea, prácticamente comparando lo que fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial con criticar tesis sobre que si el calentamiento global depende del hombre o depende del hombre. Ya eso me pareció una banalización tremenda. Y ahora sí empleo la palabra banalización porque había una señora que se llamaba Hannah Arendt que hablaba sobre la banalización del mal. O sea, estamos en esta situación, francamente, me parece muy grave. Porque hablar de genocidio es una cosa que, claro, en Israel ellos niegan el término genocidio porque dicen, pero ¿cómo va a haber un genocidio que cada día dejamos entrar 200, 300 camiones llenos de tal? Hacemos una operación militar que, hombre, evidentemente caen inocentes, pero claro, porque estamos persiguiendo un grupo terrorista y es una situación prácticamente de guerrilla, un poco a las películas americanas, o sea, y francamente yo he podido hablar también con algunos que están, como dicen ellos, o sea, boots on the ground, o sea, que tienen realmente, que están sobre el terreno. Y claro, tenéis que imaginar, o sea, la situación como puede ser. Entonces, sin quitar, digamos, lo que puede ser la crisis humanitaria, lo que puede ser los problemas, las muertes de los inocentes y tal. Pero claro, para ellos esto es una guerra. O sea, ellos hablan de guerra. Y hablan de guerra por la simple razón de que se han sentido atacados, que se han visto invadidos. El caso del 7 de octubre, tú antes hablabas del 1.200 muertos, más los heridos, más los rehenes. 1.400. Claro, en total, o sea, digamos... Como si en España hubiese un atentado de más o menos 7.000 personas. Sí. Que hay que hacer
la comparativa. Pero es que es más, no es solo la idea de un atentado, es realmente la entrada de tropas paramilitares armados hasta los dientes, drogados, o sea, que iban tal y han hecho las cosas más terribles que podéis imaginar, que no os voy a relatar porque realmente es para temblar, y que además se grababan, o sea, se ponían una microcámara aquí. O sea, bueno, era una hay un vídeo de una hora claro, que lo muestra. Entonces, o sea, la reflexión que hace Israel, guste o no guste, yo creo que hay que ponerla sobre la mesa. Ellos sostienen que ha habido como un cambio de paradigma fundamentalmente, de que se pasa de los cohetes, de los misiles, a una invasión territorial dentro de lo que es Israel, dentro de lo que se considera Israel. Entonces ellos creen que la única manera para defenderse fundamentalmente es atacar. O sea, y en esto hay una transversalidad social tremenda en la sociedad israelí. Son muy pocos los segmentos que están en contra de una operación militar en Gaza. Luego se puede debatir sobre qué tipo de operación. Pero ellos lo que dicen, oye, aquí tenemos que de alguna manera cortar el problema a la raíz. Y mira, de todo se puede debatir, en mi opinión. Está claro que nosotros estamos muy lejos y es más fácil hacerlo. Pero a mí, o sea, que personas que están en el gobierno, algunos de ellos, el propio Pedro Sánchez, ha ido, famoso boots on the ground, o sea, ha ido sobre el terreno y ha visto, creo que cosas complicadas y le habrán trasladado los famosos vídeos. Entonces digo yo, pero qué cinismo, o sea, qué falta también de compromiso con la vida misma, con la vida de todos. Quiero decir que si tú eres pacifista, que si tú no quieres la guerra, te tienes que comprometer un poco y entender las dos causas. En cambio, claro, estamos ante una instrumentalización con la sonrisa. O sea, que eso es increíble. Yo repito, las declaraciones, fijaros las declaraciones, las últimas, de Mónica García, de Yolanda Díaz y tal. O sea, son declaraciones contra Israel sin tener en cuenta que todavía hay unos cuantos rehenes ahí escondidos en los túneles de Gaza. Y algunos de ellos, hay algunos vídeos que han salido que están prácticamente, o sea, en situaciones realmente extremas, a famosa hambruna y tal. Oye, quiero decir, pero vosotros, o sea, ¿qué es lo que perseguís de verdad? O sea, ¿qué es lo que os interesa? ¿Os interesa el bien de estos pueblos? ¿Empatizáis con ellos? ¿O realmente estáis tan agarrados a vuestro sillón asqueroso que no tenéis ni siquiera, digamos, el deber moral de asumir que la situación es muy compleja y que hay que intentar entender todas las partes que están en este conflicto y no hablar de genocidio, porque genocidio es un término que lo desvirtúa todo. Pero porque, Lucas, son más anti-israelíes que pro-palestinos y saben que ese término duele especialmente en el pueblo de Israel porque precisamente sufrió uno. Yo creo que son más pro quedarme en el poder que pro-palestinos. Justamente. Y luego hablabas tú, el pueblo saharaui. Ya en cuanto Sánchez dijo, pro-Moncloa. se acabó el pueblo saharaui y sus voceros, nadie ha vuelto a hablar del pueblo saharaui. Era un movimiento transversal. Gente a derecha e izquierda apoyaba. Es verdad que alguno no, pero gente de derecha y de izquierda no era un movimiento ideológico, el pro-saharaui. Y cuando el PSOE tocó a rebato, toda la izquierda se movió. Le da igual ya el pueblo saharaui. Porque son unos cínicos y no hay ninguna preocupación legítima ni por los saharauis ni por los palestinos. Simplemente se mueven al son que marca el Partido Socialista desde las instituciones, como tú muy bien has... Fíjate, pero sí que hay cierto punto de miseria. Es decir, no es solo interés político, que ya da bastante asco utilizar un drama humanitario para hacer política interna. Sí que hay un punto de miseria cuando ves, por ejemplo, a Pedro Sánchez publicar un tuit, como ha hecho hoy, intentando equiparar la guerra de Ucrania y el hecho de que se vetara la participación de deportistas rusos en algunos eventos, que no es lo mismo vetar que boicotear. No es pues intentando equiparar a un país como Ucrania y a un líder como Zelensky con lo que está sucediendo en Palestina, es decir, equiparándolo a Hamás, es decir, equiparando Ucrania con el territorio palestino y a Zelensky con Hamás. ¿Cuándo ha mandado Ucrania a como ha explicado Luca y como lamentablemente tuvimos que ver todos porque lo vimos en redes sociales, a un batallón de terroristas enfervorecidos a violar, a degollar, a matar a mujeres y a jóvenes en un concierto, a entrar en las viviendas de ciudadanos rusos y a asesinar a los hijos en frente de los padres y luego a los padres? ¿Cuándo ha hecho eso Ucrania? O sea, estás olvidando que la guerra
ucrano-rusa es una guerra de invasión, donde hay un país invasor. Que se está defendiendo Rusia, uno. y Ucrania es el país que se está defendiendo, mientras que jamás fue quien declaró la guerra a Israel, precisamente con ocasión de los atentados del 7 de octubre de hace 2 años. ¿Cómo puede ser tan miserable? O sea, que ese punto de miseria que quería apuntar Rubén, vamos a decirlo, de antisemitismo, ese punto es que siempre ha estado en la izquierda española. Claro, pero hay una cosa, innegable. no hay una víctima civil que pueda doler más que otra. No hay una vida civil que valga menos que otra. Pero sí que es verdad que hay sitios donde la vida vale menos que en otros. Y, por ejemplo, en Palestina, en Gaza, valía menos con Hamás al mando que en Tel Aviv. ¿Por qué? Pues porque había constantes violaciones de los derechos humanos. Y las mismas organizaciones que están ahora mismo denunciando lo que sucede, hay informes, por cierto, como el de Save the Children, que asume la ONU, por alguna razón, sin ningún tipo de cortapisa, cosa que me llama la atención, pero esos informes se hacían anteriormente también sobre la situación en la que tenía Hamás a su pueblo. Por cierto, cuando persiguió a la Autoridad Nacional Palestina, porque dentro de la región, y en concreto a Irán, que es realmente el que agita el avispero, no le convenía la solución de los dos estados. ¿Ha dado el gobierno el pésame a la familia del español asesinado en un atentado esta semana pasada, precisamente el mismo día que anunciaba Sánchez en Jerusalén, el embargo, en territorio israelí? Y el mismo día en que el programa de Javier Ruiz manipulaba su audiencia y decía que había sido un ataque israelí. Han estado celebrando públicamente y sin cortarse un pelo el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk, de un polemista conservador americano, porque según ellos se lo merecía, dado que era racista, xenófobo, según ellos, racista, xenófobo, y justificaba el uso de armas. Oye, el gobierno de Hamás no son racistas, no son xenófobos, no son homófobos, ¿eh? ¿Y por qué en toda Europa, al mismo tiempo que se condenan los excesos de Israel, se pide la destitución? Es decir, lo primero que se exige es que salga el gobierno de Hamás de Palestina, y en España eso no se establece como condición. Pues lo que tú has explicado, porque en realidad no están a favor del pueblo palestino. Estéis sin cuidado. Vamos a ir porque hablabas de celebrar. También han celebrado pues esa imagen que hemos dado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El escándalo de la vuelta. Juanín, numerosos ministros. El gobierno ha salido en tromba para justificar su llamada a la violencia en las calles tras lo ocurrido en la etapa final de la vuelta. Vamos a escuchar por este orden a los ministros Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy y al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Todos ellos expresaban el orgullo que sentían por lo que había ocurrido en la capital de España. Durante años, la derecha española nos ha intentado hacer creer una mentira: que este país les pertenece, que la calle es suya, que solo ellos protestan. Estas semanas hemos visto lo contrario. Somos muchos más y estamos en el lado bueno de la historia. Bueno, pues yo siento mucho orgullo de país, de un país que ha demostrado al mundo que no es indiferente a lo que está sucediendo en Gaza, a decenas de miles de asesinados. En Madrid, hoy, se ha interrumpido una carrera ciclista. Y se ha interrumpido porque el pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, de humanidad y de empatía con el sufrimiento del pueblo palestino. 22 policías heridos, ¿eh? Luca. La imagen además internacionales de España queda tocada. Bueno, a ver, sobre ese tema. Vamos a ver, antes se mencionaba Irán. O sea, yo creo que hay que intentar interpretar lo que está, o entender lo que está ocurriendo según los parámetros que nos mueven con los mismos casos de corrupción de Ábalos y compañía. O sea, ¿por qué de repente colectivos, País Vasco, Cataluña y tal, que normalmente son, bueno, Filo, Etarra por un lado, Indepes en Cataluña, Izquierda Radical y tal, de repente, o sea, se unen otra vez con una causa común? La causa común en este caso es el tema de Palestina, Gaza y tal, el genocidio de Israel. Se unen y de repente tienen tanta capacidad, tanta fuerza. El tema de la flotilla, claro, puede parecer algo así como de broma, porque dice, bueno, la flotilla, no sé qué. Ya, pero la flotilla, ¿por qué sale del puerto de Barcelona, claro, y no sale del puerto de Catania en Italia, no sale, yo qué sé, de otro sitio, de Marsella? ¿Por qué?
Porque en realidad lo que está ocurriendo aquí en España y lo que yo creo que vamos a descubrir, vamos a detectar dentro de muy poco, es que está habiendo un tipo de canalización de fondos para, digamos, armar ese tipo de una actos. quinta columna, Lucas. Bueno, una quinta columna. Entonces, porque todo al fin y al cabo se mueve alrededor de esto. Entonces, Israel claramente está, digamos, en el centro neurálgico de una serie de intereses contrapuestos en términos internacionales. Pero tenemos Teherán, Irán, Rusia, Moscú, Turquía también está metida. Todos estos, digamos, son actores geopolíticos que a través de Gaza están intentando desestabilizar lo que es el bloque occidental, el tema de la democracia y tal y cual. Y España, que en teoría debería formar parte del equipo de las democracias, porque fin a prueba contraria, hasta prueba contraria, o sea que está en la Unión Europea, debería ser un aliado de Estados Unidos, o sea, está haciendo como un doble juego, atrayendo, digamos, todos estos sectores. Hamas ha hecho dos comunicados en favor de Pedro Sánchez. O sea, esto ya debería poner, digo yo, todos los sectores de la política internacional de este país en alerta, porque es decir, una cosa es que tú quieras denunciar públicamente la crisis humanitaria en Gaza y ser solidario con ellos e incluso criticar legítimamente el gobierno de Netanyahu, solo faltaría, pero otra cosa es que te esté aplaudiendo un grupo terrorista que, como bien decíais, ha hecho 1.200 muertos, 1.400 y tal. O sea, además, niños, mujeres, o sea... entonces, claro, yo creo que todo esto, tarde o temprano, va a salir. Ya se están dando algunas investigaciones. En Inglaterra están haciendo algunas investigaciones. Yo creo que Israel también, evidentemente, está intentando. Es muy difícil porque todo eso se mueve por donaciones. Todo eso se mueve con los mismos canales de la primaria de Pedro Sánchez y luego de la financiación de los nuevos partidos. Es muy difícil, digamos, detectar cómo se mueven, ¿no? este magma de financiación oculta. Pero yo creo que aquí están ocurriendo cosas muy raras. Y Pedro Sánchez, el gobierno en general, en esta balanza está claramente yendo hacia el sector de las potencias enemigas de la democracia. Es que es así realmente. Mira, hay una cuestión que la gente a lo mejor desconoce, a lo mejor la he contado ya, pero me repito ya un poco. Pero me parece muy relevante. Un programa para la formación de milicias en Nicaragua, el programa de drones de Venezuela y otro programa para la formación de una especie también de milicia en Cuba, eso los ha financiado Irán. Es decir, Irán, a través de ese tipo de acciones, lo que busca es a todos los países que puedan hacer frente a ese bloque occidental, reforzarlos de alguna manera. Hay cuestiones muy llamativas, desde cómo los servicios de inteligencia israelíes, el otro día no recuerdo dónde lo leía, pero decían, los servicios de inteligencia israelí a través de la ruta de Asia Central, que se reabrió cuando los talibanes volvieron a Afganistán, financia también a Hamas a través de las maniobras financieras que se puedan realizar. Esto realmente es un poco complejo. Yo no tengo ninguna duda de que ellos están sobre la pista o tienen toda la información. Es muy curioso, por ejemplo, que el IRA le llegaran a financiar los emigrantes que estaban en Estados Unidos, irlandeses, que querían tocar las narices a Inglaterra, al Reino Unido, dentro con ese grupo terrorista. Los cauces por donde va el dinero son muchas veces complejos, indeterminados o difíciles de detectar. Las huchas de solidaridad, colaboraciones... Pero hay una cosa que me parece clave más allá de los detalles y que yo creo que es fundamental realmente un poco para intentar transmitir a la opinión pública de España lo complejo que es este momento. Hay dos bloques, el de las democracias occidentales y el de los autoritarismos. Y hay una labor propagandística complejísima, pero enorme a la vez. Una labor propagandística, por ejemplo, que está representada por algunos proxies, aquí personas, influencers, que hasta el mismo día antes de que Rusia empezar a mandar los tanques a Ucrania, negaban esa guerra en consonancia con lo que ha opinado, lo que quería transmitir el Kremlin. Maniobras propagandísticas de desestabilización con temas sensibles que vienen a derecha e izquierda, eso no es casual. Entonces, esto no es conspiración. Hay informes del Parlamento británico y del Parlamento escocés que realmente descubren todo eso. El propio Alandete, colaborador de esta casa, escribió un libro sobre la trama rusa en el proceso soberanista de Cataluña. Muy recomendable. Entonces, yo creo que hay que estar un poco despiertos frente a todo esto, porque estos mensajes los lanzan desde ahí. Y desde luego que España se vaya alineando con ese eje, Pekín, Teherán, Moscú,
que es lo que lleva defendiendo Zapatero desde antes de entrar en el gobierno con aquello de la multilateralidad, que el propio gobierno de Estados Unidos identifique a España con los BRICS, es que es muy significativo. España es ahora mismo un aliado dudoso de la OTAN en ese sentido, y eso es una situación muy grave. Lupe. No, bueno, yo simplemente quería añadir a lo que está explicando Rubén que si alguien quiere buscar por dónde, intuyo yo, por dónde pueden venir las entradas de dinero desde Irán, pues se me ocurre que se googlee Venezuela, Maduro, Irán. Ya veréis las relaciones tan estrechas que tienen y no hace falta que os diga a su vez qué buena relación tiene determinado expresidente del gobierno y un partido político español muy concreto con el régimen de Maduro. Ese tema es uno de los que intuyo que se están intentando tapar con las banderas palestinas, que por cierto es muy importante volver a recalcar el cinismo de toda esta izquierda que nos señala con el dedito de la superioridad moral. No, miren, ustedes son unos cínicos, a ustedes los derechos humanos les importan un comino. Llevamos 2 años sin verles con las banderas saharauis, 2 años, bastó una carta de Pedro Sánchez para que giraran. Es que yo que no he visto mayor ejercicio de equilibrismo moral que el de toda esta izquierda, que todos los años teníamos la pataleta saharaui, etcétera, etcétera. Pues se les ha olvidado. Así que, por favor, no nos señalen con el dedito, porque carecen ustedes de la más mínima dignidad y legitimidad para hacer lo que ya les hemos visto el verdadero rostro, ¿eh? Sí, y otra lectura que se puede sacar de lo que ha ocurrido en la vuelta, más de todo lo que estáis comentando, que Sánchez ha dicho, nosotros sí o sí nos cargamos la vuelta, y lo han conseguido. Supongamos el recurso de la violencia, que también esto no hay que olvidarlo, o sea, Sánchez todos lo conocemos a estas alturas. Claro, uno se pregunta, ¿estos van a dejar el poder pacíficamente? Primera pregunta. Segunda pregunta, supongamos que condenan al fiscal general del Estado, que se supone que va a ser antes de que acabe el año. ¿Van a ir al Tribunal Supremo? Porque claro, ya hemos visto que a la policía les han dejado hacer. O sea, ha incitado a la violencia. Dices, ¿estamos viendo la parte final del sanchismo, que es yo aquí recurro al uso de la violencia? Obviamente él no. O sea, ya manda a esta gente que le da igual pueblo saharaui, palestino o el mismo, ¿no? O sea, estos van a acudir. Claro, teniendo en cuenta que la policía la maneja Marlaska, o sea, entramos en un escenario, no sé vosotros qué pensáis, Rubén. Yo tengo la sensación de que todo lo que estamos viviendo se ha vivido previamente en Cataluña. Yo simplemente quisiera recordar lo de Urquinaola, o cuando de repente las hordas de zumbados tomaron el aeropuerto de Barcelona. Ahí hubo muertos. Sí, se murió un turista, de hecho, también. Eso es. De un infarto, sí, no le pudieron atender. No tengo ninguna duda de que en ese intento de resucitar esa izquierda, que por alguna razón en las encuestas no se refleja que vayan a ir a votar ni a Sumar ni a Podemos, que no sé muy bien qué ha pasado con esa gente. Ha pasado Yolanda Díaz. Sí, también es verdad. Sí, sí. Claro, es que pase Yolanda Díaz es mucho pasar. Pero que en ese intento van a intentar incendiar la calle. No tengo ninguna duda. Yo no sé si se van a resistir a lo que comentas, como pasó en Estados Unidos después de la victoria de Trump, que se lanzaron la misma noche a la calle a reventar la disturbios. Las ciudades, sí. Pero aquí eso de la alerta antifascista no me extrañaría en absoluto. No, pero de hecho, es que, ya se hizo. mira, en cualquier caso hay que tener en cuenta un hecho importante. Uno, cuando ellos dicen que Madrid se echó a la calle, no, fueron los de siempre, y hay que recordar siempre que en las últimas elecciones autonómicas, Ayuso mayoría absoluta, Podemos, 0 patatero. Esto hay que recordarlo, porque detrás de todos estos movimientos antifascistas están Podemos, Sumar, ahora también el PSOE. Ahora la PSOE, es que el cambio sustancial del sanchismo es ese. Uno de los dramas, y esto es algo que me vais a perdonar que me autocite, pero es lo que sustento, es la tesis de mi libro, de mi segundo libro, de Crónica de la Degradación Democrática Española, es que el PSOE no solo ha asumido la retórica independentista, sino que también ha legitimado como vehículo, vamos a llamarlo pseudodemocrático, el modus operandi del independentismo. Y eso es muy grave porque el PSOE es un partido del sistema.
no es un partido regional como lo son los independentistas, por mucho que hayan tenido y tengan peso en la gobernabilidad de España. Es un partido del sistema. Y si un partido del sistema no es que de pronto se conviertan en algo muy loco y cojan banderas que no les pertenecen, sino que vuelva a sus orígenes, porque hay que recordar cuáles son los orígenes del Partido Socialista, recordar las palabras de Largo Caballero o de Pablo Iglesias, su fundador, sobre la democracia, que vuelva a sus orígenes, que vuelva también, precisamente en sus orígenes está el abrazar causas independentistas y utilizar el independentismo como vehículo para legitimar la violencia. No es la primera vez. Es decir, y de hecho, Pedro Sánchez no nos mintió. Yo el otro día recordaba unas palabras que pronunció en 2021 o en 2022, creo que fue en un congreso, pidiendo que por favor los socialistas reivindicaran el vínculo luminoso de la República. Dijo que durante esta legislatura, él iba a volver a ese pasado luminoso, el vínculo del pasado luminoso de la República. Pues es que eso es lo que está en marcha. Y si mucha gente está preocupada porque considera que de aquí a que acabe la legislatura va a tirar de nuevo de la violencia para utilizarla para tapar sus problemas o incluso pues esperaros a que pierdan el poder. Porque como pierdan el poder va a ser muchísimo peor. Si esto es estando en el poder, imaginaros cuando lo pierdan. Efectivamente. Luca. Bueno, vamos a ver. O sea, yo creo, vamos a dibujar el posible futuro, ¿no? O sea, lo más probable es que las investigaciones sobre la corrupción sigan adelante, que empiecen a caer algún tipo de imputación importante, que no sé si al PSOE como organización y tal. O sea, que la cosa va a más, no termina aquí. Entonces, claro, tú dices, para mantenerse en el poder, el uso de la violencia a determinados niveles, ¿no? O sea, como, bueno, generar, yo qué sé, movilizaciones sociales como para decir aquí estamos, no pasarán, ¿no? La famosa retórica. Un elemento de movilización lo habrá. Yo no creo que va a ser en estos términos. Yo creo que si realmente la situación se complica mucho, lo que Pedro Sánchez puede hacer es convocar un adelanto electoral, o sea, convocar las elecciones más que nada por la situación de presión. Y me enlazo a lo que acaba de decir Lupe, que yo creo que está bien tirado, porque es una cuestión que yo veo algunos, digamos, viejos lobos del PSOE que se conocen cómo van las cosas, que conocen a Pedro Sánchez tal, que dicen que puede ser un ciclo electoral súper polarizado, o sea, que más polarización en los términos de horizonte republicano, horizonte no republicano. O sea, que no es que se vaya a plantear directamente el discurso en monarquía-república, pero que se va, digamos, a intentar remover el alma del votante de la izquierda con un voto prácticamente a lo romántico o algo, en fin, que no es sobre la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Sí. Claro, plebiscitario, pero sobre el tema somos republicanos. Y con esto, con la suma, evidentemente, de todos los partidos nacionalistas pequeños, más o menos aguantar en fin, los números suficientes para reeditar lo que sería el Frankenstein 3. O sea, yo creo que esto es, en realidad, la situación más probable que se puede dar en los próximos meses. Y yo lo que digo es que cuidado, porque claro, les pueden salir los números. O sea, la situación está abierta. Si consiguiese, como tú dices, el Partido Socialista agrupar todo el voto, ganaría las elecciones. El Partido Socialista necesita... De la izquierda, no hablo de nacionalistas, solamente de la izquierda. O sea, Sumar y Podemos, digamos... Ahí hay fórmulas, o sea, Sumar, por ejemplo, se está abriendo a presentar candidaturas solo en algunos centros, es decir, en Madrid, Barcelona, Sevilla, pocos, dejando, digamos, evitando la dispersión de votos, deja al PSOE todos los otros territorios. Podemos, ya veremos, Podemos dice que va a jugar en solitario, pero bueno, Podemos, al fin y al cabo, está más o menos amortizado. Entonces, claro, la cuestión es, por la ley electoral, están en juego 20-30 escaños, fundamentalmente. Si ahí es donde se juega la clave de la batalla electoral. Y yo creo, o sea, que eso puede, ya que el votante de izquierda, por mucha Palestina, por mucho tema, no sé qué, está en realidad tocado con el tema de la corrupción, a pesar de que Tezanos diga que no, pero las encuestas dicen que el PSOE, o sea, está bajando, está reculando, pero sí que un nuevo mensaje, digamos, una nueva
perspectiva, ¿no? Repito, casi romántica, para decirle, mira, ha pasado lo que ha pasado. Es verdad lo de Ábalos, y Cerdán, y la corrupción, y no somos perfectos, pero bandera republicana. O sea, y es pensar una vez más, digamos, la costura de sí, este el ambiente país, de la sociedad, y generando, repito, o sea, reeditando un esquema de polarización. Y esto yo creo que la sociedad española también sería, abriría otra herida. O sea, es que Sánchez realmente sería, ya yo creo, francamente, que ha sido el peor presidente en democracia, claramente, pero quizás no ha terminado su capacidad de ruptura. Bueno, pero es que el discípulo de Zapatero, hay que recordar ese corte con Iñaki Gabilondo, periodista, ya sabes, en 4, después de una entrevista que los micrófonos se quedan abiertos y le reconoce que lo que necesita es extensión. Escuchamos, Héctor. Tenéis que pintar que es un descenso bien. El problema es lo que pasa aquí. Yo creo que nos conviene que atención. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Pero no abierto, sino la gente. Pues este es el corte, Rubén. Este es el periodista más premiado de España. Yo simplemente por... Sí, para que veamos cómo estamos. Sí. Es muy curioso porque leí este verano una reflexión de Hollebeck que me parecía muy interesante, que decía que en sociedades que no son especialmente religiosas, como es la europea, la española contemporánea, cualquier tonto con determinación puede armar un grupo y dominarla si tiene mucho más voluntad que el resto más pasiva. Mesías, y se llega a convertir en mesías. Y a mí no me extrañaría nada o que forzaran, no lo creo ya, o que forzaran con típicos debates de la izquierda ya cuando se pone revanchista, el concordato, la república, todos esos temas ya que entran en el corazón del votante de izquierdas que, bueno, que también creo que debería hacer cierto, no sé, cierta especie de circunspección o algo, pero esta realmente es la tónica habitual del movimiento obrero. Siempre ha vivido del o impongo o genero el tumulto. Por eso, o al final o se cumple mi programa de gobierno o se cumple o se cumple en la calle, es decir, presionando la calle. La violencia en la calle de la que habláis vosotros con el parangón de Cataluña, que a mí me parece evidentemente el proceso, o sea, se ha trasladado a Madrid a nivel nacional, eso está clarísimo, estoy totalmente de acuerdo, pero Urquinaona fue después del fracaso del 1 de octubre, ¿no? O sea, Urquinaona fue con la sentencia, si no me equivoco, del Tribunal Supremo. Claro, pero ahí cuando hubo las piedras y tal, o sea, fue después cuando ya en realidad el proceso, o sea, Puigdemont se había fugado, tal y cual, los otros estaban en la cárcel. O sea, esto sería después de una eventual derrota electoral, de una situación... Bueno, yo no sé si derrota electoral todavía, o antes, Porque, claro, fiscal general del Estado... Yo antes no lo creo, porque antes lo que generaría sería la preocupación. O sea, puede ser antes, durante y después. O sea, me refiero a que, claro... La violencia es verbal, yo creo, de momento. Bueno, lo de ayer ya no es verbal, ¿eh? Estamos... Yo lo que estoy desde reventar. Ayer, y sobre todo viendo los argumentos que se han esgrimido, no por 4 cuentas anónimas... No, lo de Charlie Kirk, ese es un ejemplo de que esta gente, si a ti te asesinan mañana, cualquiera que estamos aquí, dicen, bueno, es que claro... han sido capaces, es que cómo han sido capaces hasta de descontextualizar lo que decían, ya no solo para matarlo físicamente, sino también a su reputación, y justificar algo tan execrable como es pegarle un tiro a sangre fría a un tío que estaba sentado en una silla enfrente de un montón de centenares de estudiantes dispuesto a debatir para que le demostraran que estaba equivocado. O sea, cuando llegas a eso, la vuelta, o sea, es complicadísima, sí. Volver atrás de eso es complicado. Yo he visto a gente no en Estados Unidos solo, en España y a nivel global. En España muchísimos, de hecho los medios de comunicación... Y periodistas... Ayer mismo la SER ponía este tuit, que no es fake. Yo me acuerdo que me lo pasó Lupe, le dije, esto es verdad. Porque me pasó el pantallazo. Claro, cuando uno ve el pantallazo dices, bueno, pues Lupe me dijo, hombre, claro, si no me lo hubiese enviado. Y me mandó el enlace, Juanín, vamos a repasar ese tuit, es alucinante. Existe, esto es lo que publicó verdad. La SER, Existe, es verdad. Vamos a ver un tuit de la cadena SER en el que señalaba que la multitud se defendía, vamos a ponerlo en pantalla, Héctor, con vallas de la policía durante la invasión sufrida en la etapa final de la vuelta, y acto seguido, como podemos comprobar arriba, tras ese fallo garrafal, señala que corrigen en el enunciado de la publicación y que eran varios manifestantes los que arrojaban en este caso vallas a la policía tras invadir el recorrido de la vuelta. Bueno, pero corrigen porque, claro, los comentarios eran tan salvajes que no tuvieron más remedio. Esto en la época del 11M y tal, esto te lo dejan así puesto,
Una multitud utiliza vallas para defenderse de la policía. Pero Y dices, ¿cómo? un matiz que a lo mejor no ha querido la gente, el responsable editorial de la cadena SER es Fran Llorente, que era el responsable editorial de Televisión Española con Zapatero en Moncloa. Simplemente por ilustrar sobre ese detalle y por concluir con la otra reflexión que se me quedó en el aire. Es que yo creo que la verdadera tensión y los verdaderos sucesos graves que vamos a vivir va a ser cuando pierdan el gobierno. Yo estoy totalmente el peronismo se basa sobre todo en la presión, en la extorsión, en hacer la vida imposible al rival político cuando el rival gobierna. Bueno, es lo que decía Rejón, de lo que ha escrito Luca. Rejón defendía esa tesis. Claro, desmonta tú ahora con toda esta gente, con los centros de trabajo a través de entrismo de años, y es entrismo, lo que se hace en determinados procesos de oposiciones es entrismo, manejando bolsas de trabajo. Pero, desmonta todo ese sistema Rubén, sindical. llevan 7 años en el gobierno y echan el problema de la vivienda y del mal funcionamiento de los trenes al PP. En cuanto lleven 24 horas fuera del gobierno, van a exigir inmediatamente al PP o a Vox o a quien quiera que esté en el gobierno que se solucione el problema de la vivienda y del mal funcionamiento de los trenes. Lupe, a las 24 horas. Por cerrar el círculo, lo que creo que hace falta ahora es oposición. Y van a salir a la calle, cosa que no hemos hecho en el otro lado. Oposición con cabeza fría, ahora hace falta, y con ideas, con iniciativas, que incluso hablen, no con aquel... Ayer Feijóo era el rey de la oración adversativa, con aquel comunicado. Pero sobre todo que si llegan al gobierno, cuando lleguen al gobierno, si es que llegan, sangre caliente, es decir, decidir, tomar decisiones, gobernar, que es lo que durante 2004, 2011, el gobierno de Mariano Rajoy, más allá de las conspiraciones y manejos en favor de los suyos de Soraya Sáenz de Santa María, no hicieron con una mayoría absoluta amplia. Pero yo no sé si después de perder el gobierno, si es que llegamos a eso, o antes, porque claro, esto te lo compararía en la época de Zapatero. Pero ahora Sánchez, que sabe que deja el gobierno y al día siguiente le espera o una celda o el exilio. No, es que es una diferencia sustancial. Claro, Zapatero le esperaba pues llevar a las niñas a Venezuela que montan la empresita, a estar con el chino, con el otro, y la pasta, y me compro un chalet aquí y tal. Esto no es lo que le espera a Sánchez. O sea, es igual que al fiscal general del Estado. A Baltasar Garzón ya se puso a prevaricar cuando tenía... Ni a su mujer. Ni a su mujer, ni al hermano. O sea, es que, creo, yo esa tesis te la compraría con Zapatero. La tesis con Sánchez es que bajo ningún concepto puede perder el poder. Entonces, yo creo que cuando veamos la sentencia del fiscal, a ver cómo reacciona, a ver qué hace el Constitucional. Cuando veamos, sí hablaba ahora Luca, ¿no?, de que publica hoy The Objective, esa financiación ilegal de la PSOE, si los ataques a la justicia no van aumentando, si no se convocan marchas por la justicia independiente y en contra del golpe de Estado, es que esto lo vamos a ver, llamando golpistas a los jueces. O sea, yo no sé si después de las elecciones, usted ahí ha mostrado la patita. Oye, y hay que ver cómo es Españita. Dice Pedro Sánchez, Palestina, genocidio, y saca 3.000 personas a reventar la Vuelta a España. A ti te dejan ciudadano tirado durante horas en medio del campo porque hay un apagón por la mala gestión de la infraestructura eléctrica y el tema de las renovables y el negarte a apostar por la nuclear, no sale tu tren, sales con 4 horas de retraso. ¿Y qué es lo que hacemos en el otro lado del espectro? Bailar. Mira cómo bailan. Bailar. Ahí, tirados. Es que tenemos, me vais a perdonar, pero tenemos lo que nos merecemos. Luca. Hombre, a ver, yo creo que... Yo creo que la tarea de la oposición es complicada. Yo empezaría, por ejemplo, con una lucha semántica de estos términos que antes decía. O sea, tú no puedes, o sea, tienes que tener valentía, no puedes comprar el marco ahí así a rejón. O sea, porque el marco semántico es la clave de todo, en realidad, porque modifica la cabeza. O sea, repito, o sea, tú aquí escuchas genocidio por todos los lados y en realidad es un término asimilado también para digamos, parte de la oposición. Se admite, o por lo menos se evita, quizás por pereza intelectual también, dar este tipo de Te pongo un ejemplo, Perico Delgado, que lo han criticado muchísimo porque le ha criticado a los manifestantes. Cuando él lo criticaba, compraba el término genocidio. Sí. Lo compraba. O sea, es un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo. Yo creo que, o sea, es más grave lo de María Guardiola, ¿eh? Bueno, María Guardiola es que pobre. Bueno, pobre no, pobre es nosotros. Parece hermana del Guardiola entrenador. Sí. Pero bueno, no descartemos nada, Lucas. O sea, yo creo que se tiene que empezar con tener muchísimas ganas de trabajar. O sea... Uy, ya empezamos más, Lucas. Ya estamos. Yo creo que de verdad, o sea, porque se trata efectivamente de no dejar ni un centímetro a ese tipo de retórica, porque de verdad, o sea, lo que ha ocurrido con la Vuelta,
si os fijáis, está casi normalizado. O sea, parece normal que... ¿qué le vamos a hacer? Pero tú imagínate si el Tour de France lo terminan en la penúltima etapa. Es que es absurdo. Es que nadie lo justifica. O el Giro de Italia. O el Giro de Italia. Y la cosa increíble es que yo creo que todos los sectores, no solo la oposición, es decir, el Partido Popular como principal partido, pero varios sectores que le parece espeluznante lo que están viendo. Al fin y al cabo, claro, hemos entrado en una dinámica en la que casi nadie interviene, nadie habla, bueno, en fin, como que se espera un poco la muerte de este gobierno casi por muerte natural, ¿no? Y desgraciadamente este país ya vivió una muerte natural que duró unos cuantos años, ¿no? O sea, quizás sería mejor evitar esta dinámica otra vez, ¿no? Total, Digo yo. sí. Y creo que esto se empieza por hacer realmente, o sea, por trabajar mucho. O sea, se trata, sobre todo, yo creo, los representantes políticos, porque a ellos son los que están, digamos, en este choque de primera línea, tienen que hacer de verdad, digamos, casi un trabajo de educación sobre el marco semántico de la batalla política. Yo creo que hay una mezcla de vagancia, te dejo Rubén, y también de no creer lo que está pasando. O sea, yo creo que hay gente que todavía... Sí, que dice, hombre, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Pero cómo van a recurrir a la violencia? Llevamos ya pero el cómo van, y lo van haciendo, y dicen, no, pero esto ya no lo harán. Y lo hacen. No, pero hasta aquí no van a llegar. Y lo hacen. ¿Y cómo va a enfrentar el Constitucional con el Supremo? Cuestión de tiempo. ¿Y cómo va a hacer? Oye, y lo van haciendo. Entonces es como que no se quiere aceptar de que lo que tienes no es un partido político, ni es un presidente del gobierno que dices, oye, pues ahora pierdo las elecciones y viene el otro. Que no. Que tienes al líder de una mafia y que actúa como tal. Bueno, al líder de una mafia que pone la alternancia en cuestión cuando le estalla el caso Cerdán y tiene que comparecer en Ferraz y decir, no voy a dimitir porque el gobierno quedaría en manos de estos irresponsables, de esta gentuza. Las elecciones paralizan un país. Claro, es que es increíble esos mensajes, como los mensajes le entrevistan después de un año y lanza un mensaje contra jueces que no hacen su trabajo, les llama prevaricadores y aquí no pasa nada. Televisión Española, en el programa de Javier Ruiz, publicó un bulo que había publicado El Plural, que es el periódico del PSOE, en el que hablaba, y además fue de Ochetif el que desmontó ese bulo, hablaban de que había un capitán de la UCO que quería poner una bomba lapa debajo del coche del presidente, y era el mensaje contrario, pero da igual, han lanzado han lanzado la campaña y siguen con el raca-raca. Y el otro día veía en el canal de Cintora, preparando el programa del viernes, que fíjate que qué tareas de pocería hago, lo veía en el canal... Tú sí que eres el fontanero de la cloaca. Rubén el pocero, vamos. Pero fíjate, veía una imagen de Ekaizer, el hombre que duerme en el coche, parece, y Cintora hablando de golpe de Estado. Golpe de Estado en marcha en España. Que por eso te digo. ¿Dónde está la derecha ahí? ¿Dónde está la derecha que no empieza a meter denuncias? Ahí, mira, lo hace mejor Vox que el PP en ese sentido. Pasa esto, denuncia, demanda. Hay que demandar, hay que ir a por todas contra esta gente. Es decir, lo que ha hecho el juez Peinado. Tú me llamas prevaricador, no te preocupes, que me vas a pagar las vacaciones. Mira. Pero, por ejemplo, o sea, el tema de la parrilla de Televisión Española, ¿no? de RTV, o sea, que ahora llenen de tertulias y que estén todas tan escoradas, o sea, son programas tan escorados, no os deja entender que estamos en una preparación electoral, o sea, de una pre-campaña. O sea, que estos saben que aquí va a caer mucha movida en el ámbito judicial. Pero es que vuelvo a lo mismo. Están arrancando los motores. Con Zapatero te lo compro. Con Sánchez es o una celda o el exilio. Irse a unas elecciones, Sánchez, sabiendo que va a palmar. Si nos vamos a unas elecciones, porque las va a robar. O sea, que va a palmar, pues ya veremos, ya te digo. O sea, es bueno, ya sí, la PSOE luego hace sus cositas. Sí. Yo no cogería trenes esos días ni nada de eso, pero es verdad que dices, bueno aunque la PSOE... Ahora no se puede coger ninguno, en serio, vamos. Pero aunque la PSOE haga sus cosas, ahora lo tiene muy complicado. Hay encuestas que ya rara vez están por debajo de 200 los diputados que suman PP Vox. O sea, muy complicado. A lo mejor es un punto, a lo mejor es un punto medio, me refiero. ¿Y si Sánchez ha dicho, si puedo hacer esto simplemente invocando a Palestina y agitando esa bandera, si os puedo, simplemente con una palabra mía, puedo sacar a los 3.000 entre borrocos y sindicalizados, los saco a la calle y te reviento una vuelta, ¿qué no podré hacer si me tocáis demasiado las narices? Llevar cuidado... Dejar que yo me vaya cuando considere, porque os puedo reventar el país. Pero, y luego porque hay otra cuestión, que es que esté en el gobierno o en la oposición, le conviene inflar al extremo
Hombre, pues el que está al suyo porque lo necesita o el que está a la siempre. derecha del Partido Popular porque le va Lo que va a pasa sacar es que más rédito la posición. Está inflando, no sé, ahora yo creo que está inflando más bien a Jamás. Se Sí, le también. ha ido un poco. Sí, ya pasó al extremo, sí. Para mí hay un elemento del tema de la vuelta que es interesante, que es decir, en todo tipo de totalitarismo, no digo que esto sea un totalitarismo, pero en todo tipo de, digamos, dinámica política extrema, las cosas no van de 0 a 100. Claro, o sea, hay gradual. un proceso gradual donde, digamos, la sociedad se acostumbra a situaciones anómalas. Y creo que con el tema de la vuelta, ya yo por lo que veo es que en 24 horas ya es normal que se impida el desarrollo natural de uno de los principales eventos deportivos de este país, porque después de la Liga de Fútbol, yo creo que la vuelta para mí está incluso más importante que el baloncesto. Ahora seguramente habrá personas que dirán, pero ¿qué dices? Pero O sea, la vuelta se sigue es más uno, el es uno de baloncesto, los grandes pero escaparates deportivos de este de país. España, sin duda, sí. Claramente. O sea, Sí. en el ciclismo hay 3 grandes eventos, Giro, el digamos, Tour. el Giro, el Tour y la Vuelta, quitando las etapas estas o las competiciones más reducidas. Y el hecho de que haya ocurrido eso y que no se haya, digamos, como se dice, montado un gran lío, o sea, que al fin y al cabo se ha normalizado. Entramos en un planteamiento, efectivamente, donde pues el boicot se convierte casi en legítimo. Entonces, hoy es la Vuelta, mañana puede ser también un mitin político de un partido o algún tipo de congreso, actividad, porque, es decir, más importante que la Vuelta, no lo sé. Claro. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que tener cierto cuidado. Yo creo que hay que mantener una militancia ciudadana activa, democrática, y tener los ojos abiertos y decir, oye, esto que está pasando no es normal. Pero, Luca, porque una lo del protesta mitin- al lado de la Vuelta con las banderas, oye, mira, pues, ¿por qué no? O sea, se puede asumir. Sí, claro. Pero claro, no puedes reventar un evento deportivo con el visto bueno del gobierno. No, la aprobación y que te jalean. O sea, que estaba Claro. horas antes, estaba Sánchez en Málaga diciendo, No sé, y mi admiración... pasado mañana, no sé, será la Fórmula 1 o la MotoGP. Quiero decir, Sí, cualquier es que evento ya deportivo, entramos sí. en una dinámica en la que en este país, pues legítimamente, por razones políticas, tú puedes Reventar lo que consideres. reventar lo que consideres. ¿Has probado a ir con una bandera de España en el metro de Bilbao? Hicieron una prueba en un programa de televisión y lo llamaban provocar. Ciudadanos llegó a organizar mítines en lugares del País Vasco y decían que iban a provocar, a revolver, a sacar Pero es escaños. que lo que están haciendo es eso, es la técnica de la cale borroca. Es eso, ahí está. Es la técnica de la cale borroca, es culpar a la víctima. Si tú no estuvieras aquí, si Israel no estuviera, no hubiéramos boicoteado. Si Bueno, es lo que, Israel no decía, canta lo que pedía en Irene Montero. Eurovisión, Irene Montero le decía a la Guardia Civil antes de, o sea, no, el domingo, que es que, claro, si no los echan o cancelan, entonces ya sí no hay problemas. Es decir, o haces lo que yo digo o tienes que cancelar esto y así evitas los problemas. Y dices, hombre, ya, claro, sí. Pero luego, es que luego, o sea, fijaos. Iba con guardaespaldas ayer, ¿eh? Irene e Ione. Eso parece, ¿no? A la manifa, sí. Ellos dicen que no. ¿Qué van a decir? Colegio público para Podemos- tu hijo, se privado ven para además, Podemos- en la foto de Irene Montero se ve perfectamente quiénes son los dos guardaespaldas, el los dos calvo ese que está escoltas. ahí grande, Hay dos, sí. se ve a los Y dos luego a el de quiénes Ione, son. sí. Pero esto por calvo lo dices. ¿o? No. Porque calvo y fuerte. No, pero por como codo, Rubén, o sea, por el perfil. codo. Por collo. Yo creo que Podemos tiene la mala suerte que, o sea, muere de éxito. O sea, es que en realidad, si tú te fijas cómo Sánchez o el PSOE le ha copiado Todo. la receta, es tremenda. O sea, con el tema de la vuelta. Antes había lo de genocidio, que Podemos lleva varios meses hablando de genocidio y pobres, ahora también les han copiado el tema de genocidio. Pero con el tema de la vuelta, Podemos ya, cuando la vuelta pasaba por el País Vasco, creo, ya Podemos estaba diciendo, se tiene que interrumpir porque el equipo tal y cual. Y dijeron que espérate a la penúltima etapa. Porque en realidad, o sea, Madrid. fijaros el nivel, como la última etapa normalmente es prácticamente simbólica. Sí, de paseo, sí. O sea, lo han dejado, no han interrumpido ni siquiera la competición de forma, vale, ya está, salta la vuelta. No, lo han dejado para que haya un ganador, para que haya un segundo y un tercero, pero han reventado el último día. Y claro, y al fin y al cabo le han comprado más o menos la tesis a Podemos. El pobre Podemos tiene que sacar a originalidad por donde pueda, porque Sí, y ahora está el muy tema difícil. de Eurovisión. O sea, claro, que y Podemos pedía el embargo de armas, y Podemos pedía romper relaciones diplomáticas y tal con Israel, y le están copiando todo. O sea, yo creo que hoy en día, si tú te fijas, lo que dice Podemos hoy es lo que dirá el gobierno dentro de un mes. Sí, le está quitando todas las Todo. banderas. Bueno, lo contaremos. Vamos a dar gracias ya a una larguísima lista de socios de todo este fin de semana. Empezamos dándole las gracias a Antonio de Málaga, a Jaime Palma de Mallorca, María de Móstoles, Juan José de La Coruña, Josune de Bilbao, Carlos
de Meco, que esto está en Madrid, para que lo sepáis. Fernando, paisano tuyo. Rubén, Valladolid. Sí. Mira, saludos a Fernando y a buena gente de Valladolid. Mayoría absoluta. Que no, Óscar Puente. Es que los malos están por aquí ya, por Madrid. Sí, es verdad, Madrid, en fin. Jaime Burgos, Daniel de Madrid, José Luis, Valle del Cauca, Colombia, Luis Pamplona, Arantxa Majadahonda, Jorge de Vitoria, Karim de Sapobla, Julián de Madrid, Raquel de Gijón, Oriol de Madrid, Paloma de Ávila, José María de Collado Mediano. Esto está guay. ¿De dónde eres? De Collado Mediano. Mola. Pues mola, sí. ¿Verdad? Hombre, no vamos a decir otros nombres, pero... Vía arriba, vía abajo y mediano. Término aristotélico. Claro, exacto. Término aristotélico. Paloma de Madrid, Eva de Elche, Rafael también de Madrid, Enrique Torredón Jimeno, extraordinario también, Jaén. Está esto. Buen nombre. Sí. ¿De dónde eres? De Torredón Jimeno. Hombre, mola. A mí me gusta más que... ¿Que Collado Mediano? Que Collado Es que Mediano. tiene el componente aristotélico, es verdad. ¿De dónde eres? ¿Os habéis fijado que, no sé si habéis fijado, todos los lunes sale alguna típica trampilla geográfica en este momento y todo el mundo nos critica después por decir, no te sabías que esto estaba aquí? Sí, pues no, como veréis, no os he preguntado dónde estaba Torredón Jimeno. No lo he hecho. Pero claro. Gracias. Sí. Joaquín Pozuelo de Alarcón y Rafa de Fuengirola. Ahí concluye nuestra larga lista de nuevos socios. Animamos al que no lo haga que se sume porque les necesitamos para poder continuar la próxima temporada. Y también les recordamos B1 Plus, que tú te estrenas además este miércoles. ¿Es Rubén. verdad? Sí. Bueno, te reestrenas en realidad. Me reestreno después de la turra que di el año pasado, pero tengo muchas ganas. Ahora estará los miércoles. Todos los miércoles a la 1 de la tarde. Hoy se ha estrenado nuestro querido Alberto con curiosidades de historia. Si no han visto el vídeo, vayan a verlo. Y el que no esté suscrito al canal, que lo haga. El comentario está, el primer comentario fijado que tienen para hacerse socio y para suscribirse a B1 Plus. También está Landete, está el profesor Ancho Bastos, que se va a estrenar este viernes. Está Gonzalo, Rubén, Garín, en fin. Una maravilla. Pues sí. Así Buen que, equipo. sí. Lupe, nos vemos el próximo lunes. En principio sí. Si Óscar Puente quiere. Si Óscar Puente quiere. Siempre hay que pedirle permiso al ministro Sí. para venir a Madrid. Así es. Rubén, te vemos el viernes en lo que no te han contado, no sabemos con qué. No sabemos con qué, pero esperemos acertar. Sí, oye, has tenido también estreno este viernes, muy bien. Muy contento, la verdad. Sí, tenido lo he visto, buena la gente. acogida, buena acogida. La gente tenía ganas de ver a un señor con gafas y poco pelo gritando. No, gritando. Bueno, gritando, hay veces que te alteras. eso es A verdad. veces me altero un poco. Bueno, pero como para no alterarse. O sea, ¿quién no se altera en la España sanchista? Yo prefiero soltarlo aquí, todo, para informar y luego ya salir a la calle tranquilo. Al revés, como hacen estos pro-palestinos de... No, claro. Conviene. Luca, ¿nos vemos próximo lunes? Cuando quieras. Yo voy Juanín. andando, o sea que no tengo problema de Óscar Puente. Es verdad. Oye, podrías intentar... Venga, voy a proponerle un reto. Que Rejón viniese a hacer una entrevista a B1. Bueno, yo creo que hasta que no se resuelva el Pero si caso eso está Muriel- ganado contra Elisa Mulia, eso Está no vale, ganado, hombre, pues, eso está él ha ganado. dicho, hasta que esto no se resuelva, callo. Y luego ya contaré. Hace bien, es lo correcto. Yo creo que Ya. es una estrategia... Sí, bueno, es lo sensato. es inteligente, cierto. sí. Tonto no es, digamos. Ya, bueno, pero pues Nunca lo ha sido. cuando acabe, claro, nosotros como católicos lo perdonaremos. Dios, ves, Íñigo, que estabas equivocado. Yo creo que va a tener muchas propuestas cuando esto acabe. Hombre, yo... De televisión, de todo, o sea... Sí, a ver, porque además la izquierda no le va a hacer ningún hueco. Bueno, vete a saber. Sí. Yo no descarto que la segunda vida suya sea de tertuliano, o sea... Sí, eso puede ser. No es sé. que Ella ha hablado un encajaría, poco, ¿no? La chica hasta que le denunció. Ha Elisa sido Mulia. un poco imprudente, ¿no? Un poco imprudente. Esta sí que debería hacer caso a su abogado y guardar silencio. Bueno, es que el abogado es para fliparlo, también. Bueno, claro. O sea, Dios los cría y ellos se juntan, es un gran Bueno, dicho. no digo nada. No creo que... Sí, porque, joder, el abogado... En fin, vale, pues nada, cuando acabe todo Venga, luego hablamos. tendremos ese reto. Juanín, te veo mañana. Mañana más, si Dios quiere. Aquí estaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también, y a todos ustedes, si así lo desean, recuerden suscribirse a B1 Plus, háganse socios, y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en B1 Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.